Paso a nuestro hermano Manuel para traer la última ponencia, la última predicación. Y vamos a leer en Génesis 46. Y vamos a leer en esta ocasión una lectura más corta que en las otras ocasiones, solamente los versículos 26 al 30. Versículos 26 al 30 del capítulo 46 de Génesis. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, si las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Que el Señor bendiga esta breve lectura de su palabra. Alguien ha dicho que el dolor, el sufrimiento, es el megáfono de Dios. Es el megáfono de Dios porque Dios, en su providencia, según su voluntad, llama a los hombres muchas veces en medio del dolor y del sufrimiento. Y es verdad que en medio del dolor y el sufrimiento muchos hombres y mujeres son más sensibles a la voz de Dios. No sé exactamente en qué situación de tu vida Dios te llamó, pero muy probablemente, posiblemente, más que probable, habías estado angustiado, pasando a través de una crisis personal, familiar, quién sabe, pero quizá en medio de la angustia, ¿verdad? Y en medio de la angustia buscamos al Señor y Él nos respondió, como ayer escuchábamos en diferentes testimonios. El dolor y el sufrimiento es el megáfono de Dios. Y Dios habla claro y alto al hombre. Y le habla de su existencia. Y le habla de su amor. Y le habla de su misericordia. Y le tiende la mano para levantarle, para sacarle del pozo de su angustia y de su dolor. Quizá con la sola excepción de Job, en la Escritura, quizá alguno no esté de acuerdo conmigo, pero quizá con la sola excepción de Job, este hombre, Jacob, es uno de los hombres que más ha sufrido en la palabra, en la Escritura, que nos queda reflejado su sufrimiento, ¿verdad? Y sus avatares, sus problemas, sus luchas, ¿no? Como hemos meditado en estos días de forma resumida y concisa. Recordamos el principio de su vida, los problemas en su hogar, los problemas con su hermano, aquellos 20 años con Labán, la horma de su zapato, ¿verdad? También la innecesaria y cruel venganza de sus hijos en Siquén. Qué terrible episodio en la vida de aquella familia. Cuánto dolor trajo al corazón de este padre ver a sus hijos cometiendo aquellas atrocidades. La muerte de Raquel, la mujer a la que amaba, ¿verdad? Por la que había trabajado 14 años. Su muerte, qué doloroso también para él perder a su mujer a la cual amaba con todo su corazón, en el capítulo 35 de Génesis. La muerte de Isaac, de su padre también en Génesis 35, versículo 29. La flagrante inmoralidad de sus hijos de Rubén y de Judá, también en el capítulo 35, versículos 21 y 22. La presunta muerte de José, el niño de sus ojos, al hijo que más amaba, aquel que había regalado aquella túnica con diferentes colores, ¿verdad? Ese hijo que era el hijo de sus ojos. Y la presunta muerte, el dolor que causó en él, ¿verdad? Cuando sus hermanos trajeron su túnica ensangrentada y le dijeron que había sido fruto, pasto de las bestias del campo. Cuánto dolor, cuántos aguijones, cuántos problemas en la vida de este hombre. El temor a la pérdida de su hijo más pequeño, de Benjamín, ¿verdad? Porque el primer ministro de Faraón le pedía que quedase allí en Egipto con él, ¿verdad? Cuántos momentos difíciles en la vida de este hombre, cuántos aguijones, cuántos sufrimientos, ¿verdad?
Pero la Biblia nos dice algo muy claramente, y Dios nos lo dice por boca del Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descanso, yo os daré descanso para vuestras almas. Y así ha sido la vida de Jacob. ¿Qué hubiera sido de Jacob, qué hubiera sido de esta familia, si no hubiesen tenido al Señor en el cual recostar su cabeza? ¿Qué hubiera sido del Señor si no hubiese estado velando por ellos constantemente a lo largo de todo su peregrinaje, a lo largo de todo su caminar? ¿Dónde buscarían consuelo? ¿Dónde hallarían confianza? ¿Dónde encontrarían perdón? ¿Dónde hallarían el renuevo, la renovación para levantarse y seguir caminando? ¿Dónde hallarían esperanza? Para saber que al final de todo, todo tiene propósito. Que al final del camino lo que nos espera es maravilloso. Si no tuviesen esta fe, si no tuviesen esta confianza, ¿qué sería de este hombre? ¿Qué sería de su familia? ¿Qué sería de ti y de mí? Con tantos avatares y tantas luchas, y cuando vemos a personas, hermanos, en peores circunstancias que nosotros, ¿verdad? Porque no debemos compararnos con los que están bien o los que están mejor. Tenemos que ver a aquellos hermanos que dan un ejemplo de paciencia, de perseverancia, de confianza en el Señor, porque les vemos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, confiando en Dios. Qué gran ejemplo nos dan los que sufren, los que pasan por pruebas, los que parece que ya van a tirar la toalla, pero siguen caminando. Qué gran ejemplo para nosotros son estos hermanos. Miremosles a ellos, aprendamos de ellos, oremos por ellos, para que su fe no falte, para que sigan caminando. Y roguémosle al Señor que también nos dé la gracia a nosotros cuando pasamos por estas pruebas y podamos ver más allá de la tormenta y más allá de la oscuridad de la noche, y podamos ver, como se nos decía, las estrellas y el sol que siempre brilla después de la tormenta, el sol de justicia. Como nos leía Diego ayer, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Hubo buenos momentos en la vida de Jacob. Hubo buenos momentos, momentos felices, y este que hemos leído es un momento glorioso, ¿verdad? Este hijo que pensaba que había perdido para siempre, lo reencuentra en Egipto, en una posición de autoridad, con la posibilidad de proveer para su familia, ¿verdad? Y sabemos todos que José, la vida de José, y José, esa misma figura de José, también apunta a alguien mayor que él, a Jesucristo, a nuestro Señor y a nuestro Salvador, entregado también por sus hermanos, ¿verdad? Rechazado también por los suyos, pero vindicado por Dios, sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros, proveyendo para nosotros, preparando un lugar para nosotros, para que donde Él esté, donde Él está, nosotros también estemos. ¿Qué podemos aprender de la vida de Jacob? Yo creo que muchas cosas. Yo sinceramente he predicado estos mensajes más concisos, no tan extensos como lo he hecho aquí, hace 1 año y medio en Almuñécar, y fueron de gran beneficio para mi vida, y espero que lo hayan sido para la congregación a la cual sirvo, y espero que en esta semana también algo de lo que haya podido decir con la ayuda del Espíritu de Dios pueda haber sido también de edificación para nosotros, de consuelo, de ánimo. ¿Qué aprendemos de la vida de Jacob? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que la vida no es fácil, y esto no es una verdad que sea difícil de entender, ¿verdad?, ni demasiado compleja. Es la experiencia diaria. La vida no es fácil. Hay cantidad de problemas. Algunos vienen a nuestras vidas porque somos torpes y otros vienen porque la vida es así. Porque vivimos en un mundo caído, como Diego nos recordaba, donde no podemos sorprendernos que la enfermedad acuda y llame a nuestra puerta, ¿verdad?, que otros deseen hacernos el mal o que pasemos por diferentes tribulaciones y problemas. No podemos sorprendernos de eso, no debemos sorprendernos. Vivimos en un mundo desgraciadamente caído en el pecado, que sufre las consecuencias de esa esclavitud al pecado. No estamos libres de problemas. Por eso es un engaño cuando le decimos a las personas: ven a Cristo y toda tu vida exenta de problemas. El Señor te prosperará, serás feliz, y toda tu vida será como un cuento, ¿verdad?, de hadas. Hermanos, no es así, y todos lo sabemos. Nunca le prometamos nada a nadie.
de esa forma. Si Dios quiere, te prosperará. Si Dios quiere, quizá no tengas que pasar por pruebas duras en la vida, quizá. Porque Dios tiene un plan diferente, un propósito diferente para cada uno de nosotros. Por eso en cada una de nuestras vidas no suceden las mismas cosas. Y por eso ayer escuchábamos 3 testimonios y fue precioso, ¿no? A mí me encantó, ¿no? Y me emocionó. Los 3 testimonios me emocionaron de la gracia de Dios. Pero 3 circunstancias, 3 situaciones en la vida completamente diferentes, ¿verdad? Completamente diferentes. Pero en cambio la gracia de Dios obrando en cada una de estos hermanos que ayer nos testificaron. Es maravilloso, ¿verdad? La vida no está libre de problemas, pero Dios trata con nosotros en nuestras circunstancias, según nuestro carácter, nos encuentra allí donde estamos y trabaja con nosotros desde el principio, ¿verdad? Transformándonos. Muchas personas dicen, si tuvieses una experiencia mayor con Dios, tendrías menos problemas, porque subirías otro escalón, ¿verdad? Y ahí ya, como que los problemas ya pasan por debajo de tus pies. Esto es mentira también. Porque Jacob tuvo 3 experiencias extraordinarias en su vida. Extraordinarias. En Betel, ¿verdad? Allí vio al Señor Jesucristo. Vio aquella escalera, las puertas del cielo abiertas. ¡Qué magnífico! ¡Qué asombroso! ¡Qué maravillosa visión de la gloria de Dios revelada en su Hijo el Señor Jesucristo! ¡Qué claridad de ver que el cielo está abierto para ti, Jacob! Que aunque eres pecador, hay perdón. ¡Qué experiencia más maravillosa! La experiencia de Peniel, ¿verdad? En el capítulo 32, en la cual hemos meditado. ¡Qué experiencia más maravillosa! Allí, angustiado, temeroso, Dios le visita de nuevo. ¿Para qué? Para renovarle su fe, para conocerle, para que le conozca de una forma más íntima. Pero eso le libró de que siguiese habiendo problemas en su vida. Y de nuevo después en Betel, de nuevo otra experiencia asombrosa, ¿verdad? Con Dios, en el capítulo 35. Betel, Peniel, Betel. 3 experiencias sublimes, extraordinarias, fuera de lo común. Pero este hombre siguió sufriendo. Y los problemas siguieron viniendo a su vida. Nunca le prometamos a nadie la felicidad en esta vida. Que su vida por estar en Cristo va a ser libre de problemas, dificultades o de la enfermedad. Ese es un falso evangelio. Es un falso evangelio. Y las personas que tal cosa prometen son falsos maestros y falsos profetas. Lo que sí podemos prometer a las personas si hacemos bien, no nosotros, sino lo que promete la palabra de Dios, es el cuidado de Dios, el acompañamiento de Dios, la gracia de Dios que nunca nos faltará en ningún momento de nuestras vidas. La promesa de Dios de estar con nosotros todos los días hasta el fin, suceda lo que suceda. La promesa de Dios de que cuando caigamos, Él nos levantará. Cuando nos falten fuerzas, Él nos las dará. Cuando estemos desanimados y desconsolados, Él vendrá a consolarnos. Eso sí que podemos prometerlo. Eso sí que podemos predicarlo. Pero no una vida libre y exenta de problema, de dolor y de sufrimiento. De nuevo, ayer el Diego citaba este pasaje de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. ¿Verdad? No temáis. Y eso es lo que debemos hacer, no temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué en la tierra, bajo la tierra, en ningún lado del universo, ni siquiera nuestro pecado, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nada, nadie. Podremos caer, podremos tropezar, podremos pecar, podremos encontrarnos solos, ¿verdad? Podemos pensar que estamos solos, pero Dios estará y nos acompañará todos los días hasta el fin. No debemos, esto es un margen, también una aplicación que pensaba, la vida trae los problemas solos, no hay que buscarlos, ¿verdad? No hay que buscarlos. Y en aquella pregunta que le hacen al Señor Jesucristo, Señor Jesús, este hombre está enfermo, ¿por culpa de quién? ¿Es causa de quién?
¿Es causa de algún pecado de su padre, de algún antepasado? Y el Señor Jesucristo contesta que no es así. Es causa del mundo caído en el cual vivimos. Pero tenemos que tener cuidado de no imitar nosotros los problemas, ¿verdad? Hay que ser sabios, tenemos una responsabilidad. Y tenemos que reconocer que en la vida de Jacob muchos problemas vinieron a su vida sin haber sido invitados. La muerte de Raquel, ¿qué tiene que ver Jacob con eso? Por eso sucede la muerte de su padre, el dolor que le causa, ¿verdad? Esto, ¿no? Pero tenemos que también reconocer que lo que sufrió con Labán eran consecuencias de su propio pecado. Tenía que aprender también, ¿verdad? También no podemos absolver a Rubén y a Judá por su inmoralidad, pero somos conscientes de que muchas veces Jacob no supo ser ejemplo como padre. Tuvo varias esposas y tuvo hijos con concubinas, ¿verdad? No era el mejor ejemplo, es verdad. También no podemos absolver el trato de sus 11 hijos con José. No tiene ninguna justificación los celos, ¿verdad?, que tenían contra José. Esos celos, esa envidia, que al final les llevó a hacer lo que hicieron. Pero también tenemos que reconocer que el trato de favor de Jacob con José no era el más adecuado, ¿verdad? Yo no soy padre, vosotros sois padres, ¿no? Y sabéis los problemas que provoca, ¿no? Cuando se muestra el favoritismo, ¿no? El favor, el cariño especial con uno de los hijos y los demás lo perciben. Y dice, ¿qué pasa? ¿A mí no me amas como a él? ¿Verdad? Y Jacob quizá ahí tampoco fue excesivamente sabio, ¿verdad? Pero Dios todo lo fue encauzando, dirigiendo para bien. A pesar de nuestros errores, que los tenemos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras torpezas, Dios escribe en renglones torcidos, ¿no? Puede hacerlo y lo hace. ¿Cuál fue el propósito por el cual era necesario que José fuese vendido como esclavo en Egipto y su padre creyese a José que José había muerto? ¿Cuál era el propósito de esto? Y lo sabemos nosotros, ¿no? Pero en ese momento él no lo sabía con anterioridad al pasaje que hemos leído, ¿verdad? El fin era para que José preparase lugar para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pudiese encontrar un lugar seguro, ¿verdad?, por lo menos en los primeros tiempos, y crecer y multiplicarse y convertirse en una gran nación. Toda aquella vida, todo lo que había sucedido, cada problema, cada situación, ¿verdad?, todo había tenido un propósito. Y estamos llegando al final y estamos viendo ya el cuadro, ¿verdad?, pintado con sus colores, el telar casi acabado de tejer. Y ahora nos damos cuenta de que cada hebra, ¿verdad?, cada pincelada tenía un propósito. Iba dando forma, ¿verdad?, a esa imagen, a esa pintura, a ese telar que Dios estaba tejiendo y que los hombres no somos conscientes hasta que algún día, no somos todavía, hasta que un día lo veamos completado, ¿verdad? Había un propósito. Vosotros pensasteis mal contra mí, dijo Jacob, mas Dios lo encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Decía el otro día una verdad que me consuela mucho. Todos nosotros confiamos, depositamos nuestra confianza en esa doctrina maravillosa de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios no es como nuestro rey, que lo único que puede hacer es firmar los decretos, ¿verdad?, y las leyes que el Parlamento aprueba. Dios es un Dios que tiene todo poder. Es un Dios completamente soberano. No hay nadie que le pueda hacer sombra. No necesita consultar a nadie. Gobierna el universo según el beneplácito de su voluntad. Ese es nuestro rey. Ningún rey de la tierra, ¿verdad?, ninguna potestad, ningún ángel, arcángel, nadie puede hacer sombra a Dios. Y Dios tiene sus decretos, Dios tiene sus designios y se cumplen, ¿verdad? Y creo que es un gran consuelo, es lo que vemos en la vida de Jacob. Nada ni nadie pudo estorbar la obra que Dios tenía preparada para Jacob y para su familia. Y vemos a lo largo de la historia cuántos problemas hubo, cuántas posibilidades de que todo se estropease y se fuera al garete, ¿verdad? Cuántas torpezas y pecados del hombre, cuántos obstáculos en una parte, de otra parte, pero al final todo va como en un puzzle. Se van poniendo las piezas y podemos ver lo que Dios hace.
nada ni nadie puede estorbar la obra de Dios. Hermanos, si eso es así, claro que tenemos que creernos esta verdad en la que estamos reflexionando, esta máxima, este versículo: el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Ni tu propio pecado, ni tu propio pecado, ni el pecado de otros, ni el pecado en el mundo, ni Satanás, ni nadie podrá parar esta obra. Podrá entorpecerla, podrá retrasarla. Dios cumplirá su agenda en ti y en mí. Quizá nos gustaría que la agenda de Dios se cumpliese más rápido, ¿verdad? Pero Dios tiene su tiempo. Pero no os preocupéis, cuando llegue su tiempo veremos el tapiz, ¿verdad? Veremos el cuadro y entenderemos y comprenderemos cómo hemos sido conocidos.